¿Y qué pasa? He decidido hacer este vídeo para todos vosotros, pero también un poco para Nicolás, porque es Nicolás el que me está preguntando esta pregunta de que, bueno, si hay alguien que se encuentra con una casa que parece que no tiene dueño, ¿cómo podemos saber si la casa tiene dueño o si la casa se haya registrada? En realidad son dos preguntas que tienen relación entre sí, pero que en principio son independientes la una de la otra, y ahora veréis por qué digo lo que digo. Y bueno, no sé, me hacía gracia aquí Oliver que decía expropiese, pero no es este el enfoque que nosotros defendemos, porque de lo que estamos hablando es de apropiarse de algo que no tiene dueño, con lo cual tampoco interesa meterse en cuestiones de litigios innecesarios. Y, y bueno, antes de responder a esta pregunta, me gustaría decir que me llama muchísimo la atención el hecho de que, por un lado, nos hayamos declarado todos nosotros unos anarquistas natos y que, bueno, dediquemos todo este tiempo para reflexionar sobre temas que yo considero que son fundamentales, como por ejemplo el axioma libertario de no agresión o el proceso de apropiación de vida de las cosas, es decir, el proceso de apropiación originaria de cosas que se entiende que no tiene dueño. Y bueno, simplemente recordaros que si alguno de nosotros tiene todavía acusa algún problema particular en relación con este diálogo que mantenemos con el Estado, recordaros simplemente que no es por la naturaleza de la relación, que mucha gente dice que es coercitiva, sino simplemente que el problema reside en la naturaleza del lenguaje y de las palabras que utilizamos, y es porque no existe un punto de contacto donde las partes se puedan entender al utilizar las partes un lenguaje que les es propio, con lo cual donde nosotros decimos Diego, ellos entienden Blas, y al final resulta que los que acabamos pagando los platos somos nosotros, y es nada más que por esto. Muchos de vosotros tenéis la idea de que para poder nosotros aplicar estas ideas y sacar un beneficio de ellas, tenemos que llegar a una sociedad anárquica de nombre, y sin embargo recordaros que la sociedad anárquica ya existe, porque el sistema legal nos habilita, nos da la posibilidad de realizar todo este proceso legal, y como digo, en la actualidad del mundo de hoy en día sacar un partido de todo ello. No hace falta llegar a esa sociedad anárquica, porque yo ya he dicho en alguna ocasión, y es mi opinión personal, que el sistema legal inglés es de una sofisticación y de una perfección inigualables, y que además, pues ya digo, que nos permite esta posibilidad legal. Decía antes que la pregunta por determinar quién es el dueño de algo es distinta que la pregunta por determinar si algo se haya registrado o no. Y es que daros cuenta que ya digo que ese proceso de apropiación originaria y de vida de las cosas se presupone, y daros cuenta de que la corona no tiene más derecho de reclamar para sí algo de lo que tenéis vosotros mismos. Si la corona en su día fue capaz de ir a América y reclamar para sí todas esas tierras, pues fue precisamente porque esas tierras no tenían dueño o no había nadie que las reclamara, con lo cual la corona inglesa las reclamó para sí. Pero claro, el hecho de que uno reclame algo para sí no quiere querer decir que uno lo pueda conservar indefinidamente, porque si uno no tiene recursos para mantener una jurisdicción efectiva sobre un territorio, y da igual el tamaño que sea, pues puede venir gente y reclamar esa parte de terreno que nosotros no utilizamos para sí, con lo cual al final nuestro estado o nuestro terreno acaba fragmentándose, y con lo cual acaba haciéndose más pequeño. Cuando nosotros registramos nuestra propiedad con el Estado, no ocurre que nos estamos protegiendo nuestros títulos de propiedad originarios por medio de este proceso administrativo, sino que lo que hacemos es entregarle a la corona inglesa nuestra propiedad como trust, y sería la corona inglesa la que a partir de ese instante eh, serían los tutores legales de esa propiedad que tú dices que es tuya. Y en realidad yo he dicho entregar a la corona inglesa, pero el término que debería de haber utilizado es el de ratificar, porque se supone que esos terrenos ya son de la corona inglesa, y lo único que tú haces cuando registras tu propiedad es ratificar el hecho de que eso es así.
porque la apropiación originaria que la corona inglesa realizó sobre esos terrenos en el tiempo que haya sido de la historia, bueno, pues no sé si os podéis a pensarlo un poco, os daréis cuenta de que para la corona inglesa es muy difícil poner un señor en cada metro cuadrado de toda la extensión del territorio nacional, porque no se tienen recursos, pero que tiene sentido este proceso administrativo porque a través del cual se ratifica esa apropiación originaria que la corona inglesa hizo sobre esos terrenos. Por eso yo decía en uno de mis posts que el problema no es si la casa tiene dueño o no tiene dueño. El dueño podrá tener dueño la casa, pero si el dueño vive en China o ya no está interesado o el dueño se ha muerto y no tiene herederos, otra cosa es si la casa se haya registrada. Y a nosotros en tanto que anarquistas, lo que nos interesa es buscar terrenos que tengan o no tengan dueño de acuerdo, pero que no estén registrados. Porque no queremos no queremos entregar, renunciar a ninguno de nuestros derechos naturales por nada que sea concreto y específico. Es decir, cuando uno registra su casa con el Estado, bueno, desde el preciso instante que ratificas ese proceso y el Estado, la corona inglesa pasa a ser el tutor legal, bueno, pues ya te pueden cobrar impuestos y ya es decir, tu terreno entraría parte y formaría parte de esa jurisdicción de la corona inglesa, con lo cual en principio la pregunta de quién es esa casa, pues no. Es decir, nosotros lo que queremos es tener terrenos aloidiales y en este sentido, si yo me viniera aquí con una bandera y la tienda de campaña, como he dicho, y el sentido de venirse aquí con la tienda de campaña es un poco para explorar qué tipo de reacciones se pueden dar con los vecinos o si te viene el dueño de la casa. Yo por eso hacía referencia al post de Oliver donde dice expropiese. Bueno, si a mí me viene el dueño de la casa a decirme que me vaya de ahí, es que ni me planteo ya más historias, me cojo las maletas y me voy. ¿Por qué? Porque no estoy a favor de violentar el principio, el axioma libertario de no agresión y de apropiación indebida de las cosas. En este caso sería una apropiación indebida. Se puede litigar, porque se puede argumentar si el dueño en realidad está interesado en esto o no. Ya depende de los recursos que tenga el dueño de litigar en contra tuya, pero ¿para qué meterte en ese dolor de cabeza y fastidiarle la vida a alguien? Nosotros lo que queremos es apropiarnos de cosas. Esto en realidad es una piedra de tamaño descomunal que me he encontrado cuando, no sé, iba montando en bici y he dicho, bueno, pues es mía, porque si no es de nadie, ¿de quién es? Y si no la puedo reclamar yo, ¿por qué si no es de nadie? Nosotros, vuelvo a insistir, lo que queremos es reclamar cosas que no tengan dueño, no cosas que tengan dueño, y muy en concreto, terrenos y propiedades que no estén registradas, porque no queremos vivir bajo jurisdicción del Estado. Que vosotros veis, hay mucho, bueno, nosotros no, pero hay gente que entiende el Estado en un sentido absoluto, y lo que no se están dando cuenta es de que el Estado es una corporación y de que todos los acuerdos son voluntarios y de que toda legislación en realidad no constituye más que propuestas de contrato, con lo cual depende de nosotros el ratificarlas o no. Espero que con esto haya quedado bien claro el hecho de que cuando uno registra su casa con el gobierno, con el Estado, no es que te estés protegiendo tus títulos de propiedad. Hay una cuestión y es que, por ejemplo, no se puede tener seguro sobre la casa o sobre el terreno si no se registra, pero esto hay que tenerlo en cuenta. Pero en realidad lo que está pasando es que estás entregando tu casa como trust a la corona inglesa para que sean estos los tutores legales, con lo cual la jurisdicción del Estado se te aplica, no eres libre. Y una vez que he explicado esto, decir que, bueno, la página Nicolás donde te tienes que venir es a esta. He venido nada más que he puesto un ejemplo aquí de un número cualquiera que se me ha ocurrido, de la zona donde yo vivo, de mi barrio. Y bueno, por ejemplo, aquí puedes ver que estos costes no se refieren nada más que, por ejemplo, si quieres nada más que una copia del título de registro. Aquí, por ejemplo, puedes leer que se trata de un título que es en propiedad y que hay un dueño y que esto quiere decir que la persona
que vive en esta casa no solamente es dueño de la casa, sino también del terreno, del suelo. ¿De acuerdo? Es a lo que se refiere el término de freehold. Otra cosa es si este señor ha registrado la casa. Bueno, la casa sí está registrada porque aparece aquí. Si no estuviera registrada, pues nos daría este motor de búsqueda, nos diría que no se ha encontrado el registro para esa casa. Y es precisamente ese tipo de casas, como digo, el que nos interesa. Y el cómo saber si una casa está desocupada o no está desocupada, bueno, yo creo que eso es de sentido común, porque también, por ejemplo, esta foto aérea que estáis viendo aquí es de una zona de mi barrio, y lo que ha pasado aquí es que los dueños de... Esto es un campo de cricket, y el parking que tienen pues es bastante pequeño, porque cuando celebran partidos aquí y vienen a jugar peña de Australia y otros equipos, bueno, esto se llena de peña, no dan abasto, y además con la contrapartida de que esto es un polideportivo que también tienen parte del espacio compartido, con lo cual pues es un follón increíble porque literalmente no hay espacio para que los coches aparquen. Y bueno, la cuestión es que todas estas casas que estáis viendo aquí, en esta línea, y esta parte también entraba dentro del acuerdo originario, pues han sido compradas poco a poco por los dueños del campo de cricket, pero ha habido como 2 o 3 familias que no se han querido ir. Y en realidad hay muchas casas que llevan 2 o 3 años vacías, porque ya llevamos un tiempo con este problema. Pero bueno, comento esto porque normalmente cuando yo voy montando en bici, o vosotros, no sé, los que vivís en España o en otros países, seguro que conocéis bien vuestro barrio, sabéis qué tipo de casas pueden estar ocupadas o no, porque la gente pone paneles y demás y se ve que la casa pues está deshabitada, y entonces es el sentido de venirte aquí y de buscar la propiedad. Si también además puedes hacer una búsqueda detallada del tipo de propiedad que se trata. Y bueno, no sé, alguno podría decir, pero bueno, si estas casas están abandonadas, pues te puedes venir aquí a vivir, ¿no? Bueno, en principio sí, y también eso depende un poco de la actitud que van a tener los dueños del campo de cricket, porque, como digo yo, lo interesante no es meterse en dolores de cabeza y en tratar de quitarle algo a alguien que es suyo. Sí es posible el meterse a vivir aquí después del años de vivir ahí, de que estos no se quieren ganar, no quieren gastarse dinero en los juicios y demás. Bueno, al final la casa acaba siendo tuya, pero ya le estás dando un dolor de cabeza a alguien. Y no es este el enfoque que yo estoy defendiendo. El enfoque que yo estoy defendiendo es el de reclamar para sí algo que no tiene dueño. ¿Por qué? Pues no hemos dicho que no tiene dueño. Si no tiene dueño, ¿de quién es? Y si es de alguien, pues no lo podrás reclamar tú, pero si no es de nadie, es una piedra que estás por el campo, vas caminando, pum pum, ostras, mira, un pedrón. ¿Esto de quién es? Bueno, esto no es de nadie. Bueno, pues ya está, voy a poner aquí mi bandera. Si nadie me lo disputa, esto es mío. En fin, el vídeo es este. Aquí, bueno, tampoco me parece fundamental el poner más ejemplos, porque creo que lo que voy a hacer va a ser poner un link a esta página, y en España de todas maneras pues esto no se aplica, porque lo que tenéis es el registro de la propiedad en España, pero lo podéis mirar ahí. Y bueno, el sentido de lo que estoy diciendo es este: si veis que hay alguna cosa que no he explicado bien o que no estéis de acuerdo con ello, preguntarme y seguimos el debate. Venga, hasta ahora.